Gracias a Dios, hermanos, por el tiempo que nos permite estar en su casa para regocijarnos, para adorarle a Él. Y hermano, yo creo que cuando nosotros hacemos esto, no solamente honramos a nuestro Dios, sino que nosotros nos edificamos de tal manera que nuestra adoración a Dios sea cada día más perfecta. Oremos a nuestro Señor, hermano. Padre Santo, gracias te damos nuevamente, mi Dios, por la bondad que has derramado sobre nosotros, por la gracia que se ha manifestado a cada uno de nosotros. Señor, porque nos has llamado tus hijos, porque, Señor, de las tinieblas fuimos trasladados a la luz admirable para que anunciemos, Señor, esas virtudes. Mi Padre eterno, te damos gracias por todas estas manifestaciones de misericordia, pero también, Padre Santo, queremos suplicarte que nos ayudes cada día a estar atentos a tu palabra, para que al estar atentos no solamente la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, sino que nuestra práctica habitual, nuestra vida, Señor, esté centrada en tu palabra. Que nuestro pensamiento sea, Señor, tu palabra. Que nuestro andar diario sea consecuente a tu palabra. Que nuestra conversación gire alrededor de tu palabra. Que todos nosotros seamos, Señor, solamente unos en tu Hijo amado, y por consecuencia amados por ti, Dios eterno. Señor, también queremos suplicarte que nos ayudes de aquello que tú nos has dado a generosamente darte o dar a la iglesia, a la obra, para que ese plan que tú has tenido para esta iglesia local, Señor, pueda celebrarse y pueda llevarse a cabo de una manera que te honre. Bendice, pues, Padre, nuestras familias, bendice nuestros trabajos, bendice nuestras vidas. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, rogamos y suplicamos y decimos amén. Vamos, abrimos la palabra de nuestro Señor en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso del 23 al verso 29. Después de esto, hermanos, toma asiento, por favor. Al concluir, hermanos, la porción de las Escrituras, decimos amén. ¿Sí? Al concluir en el verso 29 de Romanos, capítulo 15, del verso 23 al verso 29, al concluir en el verso 29, decimos amén. La palabra de nuestro Dios eterno dice de esta manera: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, dice el verso 30, hermanos, concluimos con el verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Decimos, hermanos, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Es interesante ver la vida del apóstol Pablo desde cualquier ángulo, porque si bien el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo no merecedor de aquel llamado que nuestro Dios le había hecho, porque él mismo se consideraba perseguidor de la iglesia, así que cualquier distinción que Dios le diera, en el caso del apostolado a los gentiles, pues Pablo decía no merecerlo. Él se consideraba a sí mismo el mayor de los pecadores. Así que en este contexto podemos ver cómo es que Pablo ha estado ejerciendo el ministerio que se le fue dado, sin importarle de ninguna manera los trabajos que tuviera que pasar, las necesidades que tuviera que experimentar y todo aquello que pudiera venir no solamente sobre su persona, sino aún todavía más allá, dijéramos, no solamente en el aspecto transitorio de la salud, de los dolores, sino hasta la misma muerte. Pablo no tiene limitaciones. Pablo tiene una pasión por el Evangelio. Pablo tiene un propósito inquebrantable que va en relación con el encargo que Dios le ha hecho.
Y esto debe de servir para nosotros, hermanos, en la iglesia. Que esta posición del apóstol Pablo, en esta condición de inquebrantable a su propósito, podamos nosotros mirar cuál es mi propósito, qué Dios tiene para mí y qué es lo que me limita a obedecer ese propósito, qué es lo que me limita. Y cuando veamos en el caso del apóstol Pablo, tendremos que analizar esto desde el punto de vista de alguien que entregó su vida y que no es diferente a nosotros. Alguien pudiera decir, hermanos, es que el apóstol Pablo, bueno, pues primeramente fue llamado apóstol. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no era más que nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo también era una persona común y corriente, nacido de mujer, como usted y yo lo somos. Y aún cuando pudiéramos decir, hay diferencia porque él era hombre y alguien dijera, es que es mujer. No, hermanos, la gracia de Dios ha sido derramada de igual manera en hombres y en mujeres. Hay roles en el que Dios encarga a los hombres la administración de la palabra de Dios a la iglesia, pero eso no exime que la mujer también haga lo propio en su núcleo, en su seno, en su familia, con los suyos. Hablar esta palabra. Alguien pudiera decir que lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 2, me parece, donde habla de que las mujeres enseñen también. Algunos toman esta referencia para decir que Pablo estaba de acuerdo en que la mujer predicara o que la mujer enseñara la palabra, pero lo que estamos mirando en Tito es que lo que Pablo dice es que la mujer puede enseñar en ese seno centrado dentro de la iglesia, pero enseñar que las mujeres jóvenes amen a sus maridos. Esto no es teología. Esto no es una enseñanza abierta a la iglesia. Esta es una enseñanza particular sobre asuntos particulares que las mujeres jóvenes deben de aprender. Por eso las mujeres de mayor edad dentro de la iglesia deben de aconsejar a las mujeres jóvenes. No estaba diciendo Pablo a Tito que las mujeres pudieran predicar en la iglesia o enseñar en la iglesia. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, en todo el ámbito de Pablo, todo el trabajo de Pablo, todo lo que le apasionaba a Pablo, Pablo llegó a decir, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Un deseo imperioso, un anhelo por predicar la palabra, lo llevaba a no limitarse en sus propósitos y planes. Cuando leemos esta porción, si usted ya la ha leído antes, estos versos del verso 23 al verso 29, hay un plan de viaje del apóstol Pablo. Ese plan de viaje de Pablo estaba centrado en predicar donde la palabra antes no hubiera sido predicada. Pero hay cosas que todavía modifican el plan de Pablo, que inicialmente estaba en un principio de ir con los romanos a tomar otros caminos antes de ir a Roma. Y en la lectura que hicimos podemos darnos cuenta de su verso 23 y verso 24 de Romanos 15. Dice el apóstol Pablo en estos dos versos: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Fíjense lo que dice, hermanos, en el verso 24, cuando vaya a España. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo tiene dos razones que lo motivan a hacer este viaje. Una de estas razones tiene que ver el trabajo misionero. Otra de esas razones tiene que ver con el amor por la obra que el Señor le encargó. Y en esa obra que el Señor le encargó, hermano, no solamente estaba el trabajo misionero, sino que también había otras manifestaciones en las que él mismo se compadecía, teniendo un amor tenido por los creyentes. Y a mí me gustaría que cada momento que vamos avanzando en el texto, usted se coloque en ese lugar. ¿Qué tanto amor tenemos nosotros por los demás? Porque lo que vamos a ver en la persona de Pablo radica también en esto. Cómo el ministerio de Pablo, cómo el propósito inquebrantable de Pablo se refleja en mí y cómo yo puedo tener un propósito inquebrantable en función de lo que Dios me ha encargado. Y hermanos, si usted recuerda, hemos hablado de los dones, y no solamente el sermón anterior, sino que ya hace tiempo que hablamos de los dones.
un propósito de Dios para usted se centra en sus dones, porque Dios se los entregó. Ese propósito debe de ser inquebrantable, nada debe de limitar que su propósito, el propósito de Dios en usted se cumpla, de manera que usted debe de pensar en ejercer, no limitarse a ejercer su don. Así que cuando miramos la persona de Pablo, Pablo tiene motivos para ir o para hacer este viaje misionero en el cual tiene previsto ir a Roma, y es que su trabajo misionero, en primer lugar, y su amor por la obra del Señor, en segundo lugar, no pueden hacer eso. Ahora, verso 23, dice el apóstol Pablo, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Cuando Pablo dice que no hay más campo en estas regiones, está refiriéndose a que él ya no tiene campo para ejercer el ministerio al que había sido llamado. Ya no tiene espacio ahí para predicar el evangelio, porque si usted recuerda, el domingo pasado, hablamos que el propósito de Pablo se había centrado desde Jerusalén hasta Ilírico, predicar el evangelio y llenar todo este territorio del evangelio. Y mencionábamos que serían alrededor de 2.500 kilómetros en los que Pablo estaría predicando el evangelio. Y me parece que lo que Pablo estaría haciendo es organizando congregaciones en un sentido, y que estas congregaciones a su vez ramificaran el evangelio a todas las comunidades. El tiempo que le llevara lo hizo Pablo. Y también me atrevo a pensar que en las iglesias que ya estaban constituidas, Pablo llegaba predicando doctrinas más fundamentales o más profundas a los hermanos que ya estaban, pero a los demás, a los que apenas estaban escuchando el evangelio, pues eran las buenas nuevas de salvación. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 19 y 20 del mismo del capítulo 15, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que Pablo dice en el verso 23, ya no tengo campo en estas regiones, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme a otras regiones, ir a predicar, porque el propósito de Pablo es predicar. Así que tiene que moverse a otros lugares, y entre esos planes pues está ir a Roma. Pablo tiene ese fuerte deseo de ir a Roma, pero también tiene una razón por la cual no ha podido hacerlo. Si nos damos cuenta en los primeros versos o en el primer capítulo 1 de Romanos, verso 10 y verso 11, dice el apóstol Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo tenía desde ya tiempo atrás un deseo. ¿Qué lo limitaba a cumplir ese deseo de Pablo de ir a Roma? La misma predicación del Evangelio, el propósito central en la vida de Pablo como apóstol, la predicación del Evangelio, el trabajo arduo, era lo que le limitaba a Pablo. Pero esa limitación que tenía Pablo era dentro del mismo ministerio, dentro del mismo quehacer. No era una cosa de decir, bueno, no puedo ir a Roma a conocer a los hermanos físicamente de manera que los pueda ver y me puedan ver, porque siento un amor y un afecto por ellos a quienes no conozco, a quienes solamente por carta pudiera decir que los aprecio, pero no los he visto. ¿Qué es lo que le limitaba para que Pablo cumpliera eso? La misma predicación del Evangelio. Hay tanto trabajo, necesito llenar del Evangelio todos estos lugares. Mi deseo, mi plan personal puede esperar, porque al final de cuentas, con las cartas que le he escrito a los hermanos en Roma, los estoy edificando. Y ellos ya tienen un conocimiento. Si usted ha escuchado y usted ha leído la carta de Pablo, los capítulos anteriores, doctrina totalmente, hermano, preciosa la que Pablo expone
a la iglesia de Roma. La doctrina de la gracia, una de ellas, maravillosa la doctrina, la perversión del hombre. Otra doctrina que nos hace ver la condición, la incapacidad del hombre para la salvación. Todo lo que Pablo ha predicado, los hermanos en Roma ya tienen conocimiento. De hecho, en los versos anteriores, cuando Pablo enfatizaba los problemas que había entre débiles y fuertes, Pablo les dice: yo ya estoy seguro que en ustedes abunda la bondad. Están llenos de bondad, pero también están llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Entonces, dice Pablo, yo tengo otro propósito: ir donde hay gente que no ha conocido antes el Evangelio. Así que no puedo ir todavía con ustedes, tengo que ir primero para acá. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué limita a Pablo para que vaya a España, a Roma? El mismo trabajo espiritual que le fue encargado. ¿Qué nos limita a nosotros, hermanos, para ejercer lo que Dios nos ha encargado? ¿Qué nos limita a nosotros para buscar adorar a Dios como es correcto? ¿Qué nos limita a nosotros cada día para presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué nos limita? Para Pablo, hermanos, no había una contemplación y una limitación que no fuera su propia palabra, su propia obra encargada a él. Así que el deseo de Pablo de verlos, el deseo de Pablo de estar con ellos, el deseo de Pablo de mostrarse con ellos, es interesante, de estar con aquellos a quienes no conocía. Estuve platicando en días anteriores con un hermano de Chocoa, y ya tenemos rato platicando, el hermano y yo. El hermano les manda saludos afectuosos. Josué Sasaki se llama el hermano. Les manda saludos afectuosos, pero ustedes no lo conocen y él no los conoce. Los hermanos de Yécora continuamente mandan saludos afectuosos para la iglesia, y yo les digo que de igual manera, como representante de ustedes, como pastor de ustedes, les digo: hermano, la iglesia también les manda saludos, y hermanos, no me vayan a hacer quedar mal. ¿Les mandan saludos, sí o no? Sí. Amén. ¿Los conocen? No. Pero somos conocidos por el Señor. Y al ser conocidos por el Señor, y como dijo Pablo a los Efesios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos coherederos con los santos, y los hermanos en los diferentes lugares son santos, y somos coherederos con ellos, aunque no los conozcamos. Y Pablo siente un afecto entrañable por aquellos a quienes no conoce, y desea verlos. Yo no sé cuántos deseos tendrían ustedes de conocer a los hermanos de Yécora, o los hermanos de Yécora de conocerlos, yo no sé, pero Pablo sí tenía un deseo profundo, de tal manera que en el capítulo 1, versos 10 y 11, hace mención de eso. Pero me veo limitado, dice Pablo, porque hay mucho trabajo en la predicación del Evangelio para poder cumplir un deseo personal de ir a predicarles, de ir a hablar con ustedes, de ir a estar con ustedes. Dice en el verso 24, de ahí mismo de Romanos 15, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. Hermano, Roma no era la meta principal del paso. ¿Se imaginan? Los hermanos en Roma estarían anhelantes de esperar a Pablo, de ver a Pablo, porque Pablo en el capítulo 1 de la carta, cuando escribe la carta, les dice cuánto anhela verlos. Y yo creo que al leer la carta a los hermanos en Roma, y luego al ver todo el contenido de la carta, los hermanos en Roma estarían expectantes a ver al apóstol, a conocer al apóstol, a ser edificados en primera persona con el apóstol, a recibir los exhortos directamente del apóstol, alguien llamado por Dios con ese propósito. Pero les dice Pablo: mi meta principal, aunque mi deseo personal son ustedes, pero mi meta principal es ir a España. ¿Por qué? Hermanos, los hermanos de Roma ya conocían el Evangelio, y el propósito de Pablo, según el verso 19 y 20, era ir donde el Evangelio no hubiera sido predicado.
La parte principal es ir donde no hay palabra de Dios expresada. La parte segunda sería ir donde ya el Evangelio ha sido predicado y ahí, hermano, fortalecer a aquellos cristianos en Roma. Pero la parte principal, dice Pablo, mi meta principal, aunque les amo y deseo verlos, curiosamente no eran los hermanos en Roma, no eran los creyentes en Roma. La meta final no era. El interés de Pablo era predicar el Evangelio donde no hubiera sido predicado. Y Pablo tenía ese deseo personal de gozarse con los hermanos, de ver a los hermanos de Roma, de conocer físicamente a los hermanos que estaban batallando con aquel problema de la carne y de las verduras. A lo mejor cuando los conociera Pablo más específicamente y con un carácter cariñoso, aún aquellos que tuvieran conflictos, con un abrazo y hermanos una exhortación personal, Pablo pudiera gozarse con ellos en el cambio de pensamiento. Aunque Pablo ya había dicho, están llenos de conocimiento, se pueden exhortar unos a otros. Pablo tenía ese propósito. Pues Pablo, al ser enviado por los gentiles, o ser enviado por Dios a los gentiles, para presentarles delante de Dios como una ofrenda agradable, dice el verso 16. Así que al hacer esto, Pablo se gozaba porque Dios lo usaba, pero que llevar a los gentiles no conversos a los pies de Cristo y presentarlos agradables era su prioridad. Ya los hermanos en Roma eran creyentes. Ya había la iglesia que debería de ejecutar ese trabajo de la predicación del Evangelio en Roma. Había que ir a otros lugares donde no había iglesias que compartieran el Evangelio. Así que el deseo de Pablo de presentar como una ofrenda agradable a los gentiles delante de Dios, santificados por el Espíritu Santo, que era lo que él disfrutaba, que era lo que él se regocijaba, que era lo que Pablo se deleitaba que Dios lo usara con ese propósito. Ese llamamiento que Dios le había dado a Pablo tenía más peso que cualquier otra cosa. Quiero vivir a Roma, pero no puedo por el mismo encargo de nuestro Dios. Me dio un encargo, apóstol a los gentiles. Propósito, llevar el Evangelio donde no ha sido escuchado antes. Inquebrantable, porque a una costa de su propia vida lo lleva a cumplimiento, hasta donde Dios le permitió hacerlo. Cuando miramos el verso 24, que dice, espero verlos al pasar en esa parte, en la parte C del verso 24, espero verlos al pasar, no significa que Pablo pasaría por ahí así, como si uno fuera a Hermosillo y pasa por Guaymas por el Libramiento, pero uno puede decir, pasé por Guaymas. No. El hecho de que Pablo tuviera como meta principal España, y que dice Pablo, bueno, cuando vaya a España voy a pasar con ustedes y me voy a gozar al verlos. Pablo estaba dando a entender que no era un pasar superficial, pues Pablo se quedaría con ellos un tiempo, en ese transitar a España. Y en ese transitar a España, en ese camino a España, en ese tiempo que se queda con los hermanos en Roma, hermano, se gozaría Pablo, se deleitaría de ellos y con ellos. Y me atrevo a pensar que más allá todavía, hermano, tendría la oportunidad de conversar con ellos, doctrinas profundas que ellos quizás todavía les faltaba entender o razonar o comprender, porque como dice Pedro, hay cosas que Pablo enseña que son difíciles de entender y los indoctos las tuercen. Y yo creo que en el gozo de Pablo, en el amor de Pablo, en la pasión de Pablo, Pablo buscaría enseñar todas esas cosas con más claridad para que aquellos que todavía no tienen todavía un claro conocimiento de esa doctrina no la vayan a torcer. ¿Cuántas enseñanzas hoy en día están torcidas? ¿Cuántas enseñanzas hoy en día están llevando a personas no a la presencia de Dios, sino al infierno? ¿Cuántas iglesias buscan motivar a las personas, pero no buscan que la palabra de Dios
sea quien llene su corazón y transforme sus vidas, y que el Espíritu Santo haga la obra entendiendo que esto antecede a la voluntad humana. Es un plan perfecto y eterno de Dios, a quien Dios llama y escoge, a quien Dios escoge y llama, es a quien justifica. Pero hay veces que se enseña que el hombre tiene la capacidad de hacer todas estas determinaciones, de salvarse por su propia voluntad, de hacer que Dios sea siervo del hombre en vez del hombre ser siervo de Dios. ¿Cuántas enseñanzas se tuercen? ¿Cuántas enseñanzas parece ser que obligan a Dios a que cumpla en ellos lo que ellos creen que es una promesa de Dios? Pablo, yo creo que en ese pasar por Roma, camino a España, disfrutaría de su presencia, como dice el verso 11 y verso 12 del capítulo 1 de Romanos, y aprovecharía lo más posible ese tiempo, y aún más, hermanos. Dice Pablo que aún sería encaminado por ellos a España. O sea que el tiempo que estaría Pablo en ese lugar, verso 24, dice Pablo, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, una vez que haya gozado, una vez que me haya quedado un tiempo, una vez que hayamos tenido la oportunidad de conocernos, una vez que hayamos tenido la oportunidad de gozarnos juntos en el Evangelio, en el crecimiento espiritual que ustedes llegan, las dudas que ustedes tienen, pregúntenme que yo les pueda responder, gozarnos mutuamente. Pero una vez que haya sucedido esto, ser encaminado allá por vosotros. Es decir, voy a España. ¿Cómo me pueden encaminar? Hermanos, en el contexto, en la idea principal que aparece aquí, y más adelante, en otra idea que nos va a dar Pablo, ese encaminar no solamente es decirle a Pablo, mira Pablo, vamos a orar por ti para que te vaya bien camino a España. Ese encaminar no solamente quiere decir, mira Pablo, aquí en la calle principal, da vuelta a la derecha, en la calle que sigue, luego a la izquierda y ahí sales para España. No, ya te encaminamos. No, hermanos, el encaminar al que se refiere aquí el apóstol Pablo es ayuda. ¿Cómo le podían ayudar? Cuando nosotros estuvimos alguna vez en Morris, llegábamos y compartíamos la palabra y teníamos que avanzar a otro pueblo y había que caminar 3, 4, 5 horas, pero en lo que avanzábamos, en lo que salíamos del pueblo para ir al otro, mirábamos para atrás y venía un desfile. Hermanos, no miento, no miento, mi esposa es testigo. Bueno, ahorita entre nosotros no hay, quizá mi hermana Luz les tocó experimentar en esos viajes que hicimos a la sierra. ¿Cómo es que la gente del pueblo venía detrás de nosotros? Yo no pudiera decirle, pero hermanos, ¿por qué no se quedan? Porque vamos subiendo el cerro, pero los hermanos seguían detrás de nosotros. Mujeres con niños en brazos, hombres y mujeres venían detrás de nosotros, caminando detrás de nosotros. Y a cierta altura nos deteníamos, orábamos otra vez y ahí se quedaban ellos y nosotros seguíamos en caminar. Hermanos, qué gozo se siente, y quiera Dios que les dé la oportunidad de experimentar esto, pero qué gozo se siente que como consecuencia del amor demostrado de la predicación del Evangelio haya este deseo de acompañarte. Oye, pero está pesada la subida, no le hace. Nosotros en la caminada nos boceábamos y ellos se boceaban, pero no le hace. Llegaba un punto, orábamos, éramos encaminados para llegar al otro pueblo. Cuando Pablo dice, hermanos, ser encaminados a España, estaba diciendo, no solamente se trata de que oren por mí, de que me deseen un buen viaje, que no tenga estorbo. No, es que Pablo tenía que comer. Y es que Pablo tenía que hacer algún gasto. Y yo creo que ese encaminar significaba el apoyo de la iglesia en Roma para que le ayudaran a llegar a ese límite del territorio, de las fronteras del territorio del Imperio Romano, a España. Bueno, esos eran los planes de Pablo. Pablo estaba planeando. Hay un dicho que dice que el hombre propone y Dios dispone. Eran los pensamientos de Pablo, y eran los pensamientos de Pablo acordes al propósito por el cual fue llamado. Solamente limitados por nuestro Dios.
Dice la Escritura en el libro de los Hechos que Pablo deseaba predicar en cierto lugar, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. El deseo de Pablo de predicar está bien, pero luego dice Pablo, bueno, vamos a otra provincia, pero también el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y luego un varón macedonio le dice, vengan acá enséñenos, y es a donde va, en una visión. El deseo de Pablo de predicar solamente pudiera ser limitado por el mismo Señor, no por otra razón, no por su propio sufrimiento, no por su propia cuenta, pues, ¿no? Todavía pudiera ser suspendido. Así que Pablo tenía planes. Los voy a ver, quiero visitar a los hermanos en Roma, pero primero voy a España. Esa es la idea. Y cuando vaya a España, camino a España, llevo con ustedes, negocio con ustedes, incluso me van a ayudar ustedes. En ese amor cristiano me van a ayudar para continuar mi viaje del plan de Pablo, pero no resultó como Pablo quería. Al menos en ese sentido, todavía no iba como Pablo quería. Fíjense lo que dice el verso 25 de Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén. Paz. Primero, antes de ir a Roma, la meta final era España. Pero luego dice, pero ahora, es decir, este era mi plan, pero ahora voy a Jerusalén. ¿Cuál era la razón de ir a Jerusalén? Los hermanos en Jerusalén estaban pasando necesidades, tenían una condición, hermanos, de pobreza, los cristianos en Jerusalén derivados de la persecución de Nerón. Así que al no tener posibilidad de empleo, al no tener posibilidad de recursos y de ingresos, estaban pasando por pobreza. Pero dice Pablo, los hermanos de Acaya y de Macedonia, gentiles, hermanos gentiles, Macedonia y Acaya, que no eran ricos, también estaban en pobreza, pero ellos decidieron encargarle a Pablo que fuera portador de una ofrenda para los santos de Jerusalén. Piense, hermanos, ¿qué me enseña esto? Piense, ¿qué me enseña esto? Los judíos, dice la misma palabra del Señor, hermanos, que la salvación viene de los judíos. Jesús, hablando con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Pero hermanos, el judío, al ser beneficiado, Dios, a través de lo que miramos en la carta de Pablo, alcanzó esa misericordia a los gentiles. Y los gentiles tienen un compromiso, tienen una deuda espiritual. De manera que mis hermanos que judíos tienen necesidad, hermanos, si yo he sido beneficiado por la gracia de Dios a través de ellos, razón que me hace a mí comprometido y obligado amorosamente, porque el Evangelio transformó mi vida en ser dadivoso con ellos, a suplir sus necesidades en la medida de mi posibilidad. Los gentiles eran pobres, pero en su pobreza, hermanos, abundaron en dádivas, abundaron en dar. ¿Qué compromiso sentimos nosotros por los demás? ¿Cómo buscamos ayudarnos? Sabemos que hay alguien que tiene necesidad, hermanos, las despensas que se levantan mes tras mes. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar una parte de lo que tenemos para que otra familia tenga algo que comer, algo que disfrutar? Para que lo que yo tengo en casa y que sacie mi necesidad de hambre y mis niños puedan comer, hermanos, otros también puedan tener ese beneficio. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Dice verso 25 al verso 27, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, debemos o deben también ellos ministrarles de los materiales. Los hermanos gentiles bendiciendo a los hermanos judíos, bendiciendo a los hermanos judíos. Hermanos, si tan solo los hermanos judíos hubieran entendido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, si lo hubieran entendido,
Hay un problema aquí, hermanos. Porque el judío no miraba bien al gentil. No lo miraba bien. Y no lo miraba bien, entre otras cosas, porque había un recelo. Y ese recelo tenía que ver, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos limitaciones? Porque la ley nos dice que no comamos carne, pero el gentil no le es prohibido el que coma carne. Más, no hay problemas con la circuncisión, ellos son incircuncisos. Pero nosotros somos circuncidados. Esa diferencia, esa posición de la que Pablo ya había hablado en el capítulo 14 y parte del capítulo 15, en cuanto a los débiles en la fe, pues hermanos, estos hermanos en Jerusalén tenían conflicto todavía con ellos. Si tan solo hubieran entendido la magnitud del sacrificio de Cristo que limitaba, que quitaba, que destruía esas reglas dietéticas, ellos no tendrían recelo con los gentiles. No tendrían, hermanos, una limitación para decir, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, pero ustedes son ajenos a nosotros. Pablo había dicho, o Pedro había dicho en el libro de los Hechos, que para un judío juntarse con un gentil era abominable. Vean el contexto en el que están estos hermanos de Acaya y de Macedonia dando una dádiva, dando una ofrenda. Mis hermanos en Jerusalén, los pobres, los santos en Jerusalén, están padeciendo porque hay una persecución, no tienen alimento, nosotros podemos darles, somos deudores a ellos. No importa lo que ellos piensen de nosotros, no importa que nos vean ajenos a ellos, no importa nada de eso. Lo que importa es la obra de gracia, maravillosa realizada en el corazón a través del Evangelio. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esto era lo que había en el corazón de los gentiles. No importa que seas judío, no eres mi hermano en la fe. No importa que seas de donde seas, que estés donde estés. Eres mi hermano en la fe, por lo tanto, debo de ayudarte a suplir tu necesidad. Eres mi hermano. Y yo me gozo con el que se goza y sufro con el que sufre, porque independientemente cuando los de Macedonia y Acaya eran iglesias locales y los de Jerusalén eran una iglesia local, formamos parte de la iglesia universal. Todos somos hermanos. En ese sentido. Hermanos, ¿qué nos mueve a nosotros a ayudar? ¿Qué nos mueve a nosotros a dar la parte de la despensa? ¿Qué nos mueve a nosotros, hermanos? Si tú sabes que tu hermano tiene una necesidad y no hay nadie que te vea para hacerlo, para ayudar, ¿lo haces? ¿O necesitas público para ayudar a alguien? Miren, lo que Pablo dice en el verso 26, por ejemplo, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Verso 27, la primera parte, pues les pareció bien o bueno, y son deudores a ellos. Cuando pensamos en estos textos, quiere decir que los hermanos de Acaya y los hermanos de Macedonia no fueron presionados a ayudar. Salió de un corazón dispuesto. Un corazón que es modificado por la gracia de Dios. Un corazón que es transformado por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en el corazón. No fueron presionados que Pablo le dijera, hermano, denles ayuda. Hermano, no tenemos, no le hacen, denle la ayuda. No hay imposición. Hay un deseo de un corazón dispuesto, de un corazón generoso, de un corazón que busca hacer lo que glorifica a Dios sin importar barreras, sin importar nada. Lo que yo quiero es lo que Dios ha hecho en mi corazón. Darle gracias de lo que gracia recibe. ¿Se imaginan? Esta posición de Pablo hace pensar que ellos no llegaron a decir, bueno, esperamos como los fariseos que alguien me vea para poder ayudar, para que entonces digan de mí que bueno el hermano. O esperamos que haya alguien que pueda aplaudirme, ay, no está el pastor, no me va a ver el pastor, bueno, tengo que decirle al pastor, fíjense que hay algo que hacer y cuando venga voy a ayudar a alguien para que él me vea y él pueda decir, hermano, qué buena acción has cometido. Qué bien te has portado. No, hermanos, los hermanos gentiles de acá y Macedonia, no buscaban la autoalabanza. No buscaban. Les pareció bueno. Vieron la necesidad y le dijeron, Pablo, tú que vas camino para allá, lleva esta ofrenda. Hermano, casi puedo pensar que Pablo les hubiera dicho, hermano,
de Acaya, hermanos de Macedonia, pero si ustedes también están pobres, si ustedes necesitan ayuda, no importa, creo que dirían aquellos hombres. No importa, lo que tenemos nos puede ayudar, pero los hermanos necesitan ayuda. Y entonces Pablo se vuelve un portador de esa ayuda a los hermanos de Jerusalén. Tenían necesidad. Así que, aunque Pablo, hermano, no tenía por meta principal Jerusalén, ir a Roma, aunque Pablo en ese sentido tenía previsto ir a España, vean cómo es que Dios cambia los planes. Pablo tenía previsto algo, pero el Señor le dice, espérate Pablo, no es así el asunto. Los hermanos que están en Jerusalén tienen necesidad. Y yo creo, hermano, que Pablo, siendo de un corazón generoso y dispuesto y sujeto a Dios, no puso esto como para decir, pero Señor, es que yo estoy a punto de los gentiles y los hermanos de Jerusalén ya te conocen. Y acuérdate, Señor, que yo voy a predicar donde no se ha predicado antes tu palabra. Los hermanos de Jerusalén tienen ideas y errores doctrinales todavía, están anclados al judaísmo, pero Señor, yo debo ir a predicar donde no te conocen. Cállate, Pablo, diría el Señor. Hermanos, cuánta necesidad hay en los hermanos, que siendo Pablo de un corazón tan amoroso, y vuelvo yo a lo que dijo a los Gálatas, siempre me apasiona esta parte, hermanos. Hijitos míos, le dijo a los hermanos de Galacia, de la iglesia, por quienes vuelvo a sufrir otra vez dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La palabra hijitos míos. Y he hecho hincapié que Pablo, como apóstol a los gentiles, él tenía autoridad, hermanos, para hablar de una manera fuerte. Pero Pablo les decía hijitos míos. Así que me pongo a pensar, los hermanos de Jerusalén, a los cuales Pablo también les pudiera decir hijitos míos, hermanos en la fe, están pasando necesidad. Pablo era de un corazón generoso que dijo, no, tengo que cambiar también mis planes. Esta ayuda que los hermanos de Acaya y Macedonia tienen para dar, yo voy. No importa que tenga que caminar otro tramo distante y lejano del propósito final que yo tenía de ir a España, no importa, yo voy para allá. No había aviones, no había camiones, no había, hermanos, autos para transitar por aquellos caminos. Había solamente pisadas que trazar otra vez. ¿Se imaginan kilómetros que caminar? ¿Para qué? Para llevar una ayuda económica a los hermanos de allá. ¿Cuánto nos movemos nosotros por ayudar al prójimo? ¿Cuánto somos dispuestos de caminar una cuadra, 2 cuadras, 1 kilómetro, 10 kilómetros para visitar al hermano que está enfermo, para el hermano que tiene necesidad? Y cuando vamos a ellos, ¿por qué no llevamos algo para compartir y ayudar en su necesidad? Pablo se recreaba, se gozaba, se deleitaba en ayudar. Hermanos, si tenía Pablo un ejemplo. Pablo tenía un ejemplo. Si usted recuerda en Mateo capítulo 25, versos 35 a 36, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está enseñando su palabra a 5,000 personas. 5,000 personas reunidas escuchando la palabra del Señor directamente del Señor del Sermón del Monte, pero también al terminar, el Señor no solamente está supliendo la necesidad espiritual, sino que también busca suplir la necesidad física. Con peces y panes, les da alimento para suplir esa necesidad. Necesidad espiritual, necesidad física. Este ejemplo que Pablo tiene del Señor Jesús le ayuda a poder decir, no solamente se trata de una necesidad espiritual de los hermanos en Roma, porque ellos tenían ese problema del judaísmo, o ser judaizantes en un sentido, de creer que todavía tenían que circuncidarse y de creer todavía que tenían que dejar de comer carne, dejar de comer puerco, dejar de comer animales que no tuvieran escamas, animales del mar que no tuvieran escamas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos todavía no habían alcanzado a entender la magnitud de la cruz de Cristo. Hermanos, si ellos hubieran entendido esto, no hubiera sido necesario que el Señor le dijera a Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha llamado puro. No hubiera sido necesario que lo dijera, ya lo habían entendido. Y lo dijo porque no lo habían entendido. Así que, ¿cuán dispuestos, hermanos, estamos a ayudar? ¿Cuán dispuestos estamos?
Dice otra vez, hermanos, ese deseo de los hermanos de Acaya, de los hermanos de Macedonia, gentiles, eran gentiles, les pareció bien hacerlo, no había coerción en ellos, no había, nadie los forzó, lo hicieron con un corazón dispuesto, como aquel resultado del Evangelio en sus vidas. No importa, yo creo que pensarían, hermano, no sé si ustedes recuerdan aquella mujer sirofenicia que va delante del Señor y le pide que le ayude a hacer un milagro para su hija. Y el Señor le dice que Él no había venido a los gentiles, sino que Él había venido a las ovejas perdidas de Israel. Y en conclusión, hermano, aquella mujer, entendiendo el contexto y la situación, le dice que los perrillos comen de la mesa de sus amos. Había una separación, o había un pensamiento grotesco, si así lo llamamos ahora, en lo que el judío pensaba del gentil. El judío llamaba al gentil perro. Por eso la mujer sirofenicia es gentil, no era judía. Dice, pero también los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos, de las migajas, de lo que me den, de lo poquito. Hermanos, los gentiles de Acaya y de Macedonia comieron de aquello que les llegó del evangelio que había llegado primero a los judíos. Aquellos que buscaban no alcanzaron, dice Pablo, y lo mencionó en la carta a los romanos, y aquellos que no buscaban alcanzaron, porque buscaban por fe. ¿Se imaginan? Aquel evangelio que le llegó a los judíos también le llegó a los gentiles. Y en los gentiles el evangelio tiene el mismo efecto, sean judíos, sean gentiles, debe de producir lo mismo. Y en el corazón de los gentiles produjo esto: compromiso de amor, de cariño, para aún aquellos que les pudieran decir perros. Dios hizo la obra, Dios hizo la obra. Dice, hermanos, todavía más adelante el verso 28 y el verso 29 del capítulo 15 de Romanos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hermanos, miren el contexto de esta ofrenda, y es parte de lo que ya he mencionado. En Jerusalén se había establecido una iglesia donde la mayoría, obviamente, de los miembros eran judíos. Y estos judíos tenían, hermanos, ese apego todavía a la ley mosaica, y obviamente, hermanos, estaban ellos mirando con desagrado cómo los gentiles que habían sido llamados por el Evangelio no guardaban la circuncisión, no guardaban las leyes dietéticas, ellos no tenían, hermanos, en relación con la doctrina de la libertad en Cristo, un conocimiento. Y acuérdense que Pablo en el capítulo 14 y parte del 15 habló acerca de esto, pues, de los alimentos. En la carta a los Corintios, capítulo 8, también habló de los alimentos. Lo que Dios ha limpiado, hermanos, no se puede llamar impuro o inmundo. Así que nosotros con toda libertad podemos comer carne de puerco, aun cuando sea Semana Santa, no hay problema, no hay problema. Y esto lo había tratado Pablo, pero los judíos, particularmente estos hermanos en Jerusalén, tenían, hermanos, un rechazo a este pensamiento todavía. Había un rechazo. Miren lo que dice Hechos, capítulo 15, versos del 1 al 5. En este contexto se da esa ofrenda. Hechos capítulo 15, versos del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas de Dios o que Dios había hecho por ellos o con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandaron que guarden la ley de Moisés. Es necesario, había un conflicto ahí en Jerusalén. Y en cierto sentido, hermanos, el hecho de que el plan de Pablo haya cambiado radicalmente implicaba una ayuda espiritual, porque necesitaban una ayuda espiritual, pero también necesitaban una ayuda económica para sus necesidades físicas. Por eso ese ejemplo que podemos ver en la alimentación de los 5,000, escucharon la predicación, pero también fue solventada su necesidad de alimentos, servía para Pablo como una referencia. Y vuelvo a decir, hermanos, en ese contexto, en medio de ese recelo que sentían los creyentes judíos de los creyentes gentiles, independientemente de eso, los gentiles, los hermanos gentiles, hacen una ofrenda. Independientemente de ese pensamiento y recelo, le dicen a Pablo: Pablo, lleva esta ayuda para los santos que están en Jerusalén. No había impedimento para que Pablo lo hiciera, ni había limitación en el corazón de los hermanos gentiles para desear hacerlo. No había. Y creo, hermanos, que parte del deseo de los hermanos gentiles al enviar esta ayuda a Roma era que los hermanos, esta ayuda a Jerusalén, era que vieran que los hermanos judíos, la obra que Dios había hecho a través del Evangelio en ellos, el que ellos se desprendieran de lo que tenían con tal de ayudar a los hermanos judíos, era una obra realizada por Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón de ellos. Cualquiera pudiera decir: bueno, si piensas mal de mí, no te ayudo. Y basta. Cuando el Señor Jesucristo sanó a un enfermo, a un ciego, dice la palabra de Dios que escupió en tierra, y luego de eso que escupió de su propia saliva, hizo lodo y la colocó en su ojo y el hombre vio. Luego dice la Escritura, hermanos, que estando un hombre sordomudo, aquel hombre sí tenía bien la vista, miró cuando el Señor se escupió el dedo. Y no solamente lo introdujo en su oído, sino también lo introdujo en su garganta. Y luego dijo el Señor: Efata, sé libre, y aquel hombre habló. Si aquel hombre hubiera dicho: Señor, no me gusta el método que estás usando, es asqueroso, no me quiero sujetar a lo que tú quieres, hazlo de esta manera, como dijo Naamán. Abán y Farfar son mejores ríos que el Jordán. ¿Por qué no enviarme a Abán y Farfar y allá zambullirme 7 veces? ¿Por qué tiene que ser este río que está sucio, que está feo? ¿Por qué tiene que ser? Hermano, yo creo que no había limitación, solamente había obediencia. Lo que Dios había hecho en el corazón de aquellos convertidos de entre los gentiles, no importaba lo que pienses, importaba que eres mi hermano. Y no solamente se trata de la obra que Dios ha hecho en mí, entiende, hermano judío, somos lo mismo tú y yo. ¿Por qué? Porque en la carta a los Efesios, Pablo dice en el capítulo 2, verso del 11 en adelante, que de los dos pueblos, de judíos y gentiles, hizo una sola cosa, un solo cuerpo, y quitó todo lo que nos dividía, nuestros pleitos, nuestras leyes, nuestras enemistades, y de los dos hizo un cuerpo por la obra de Cristo en la cruz. Hermano judío, entiende esto, por favor, te amamos, porque judíos y gentiles somos uno. Creo, hermano, que la ayuda de los hermanos de Acaya, los hermanos gentiles, tenía estos propósitos: ayudar a los hermanos y hacerles ver que también ellos eran sus hermanos, que también ellos eran hijos de Dios, coherederos con Cristo, y que en ellos tampoco había condenación porque estaban en Cristo. Ellos deberían entender esto. Dice el verso 29 del capítulo 16. Y sé, dice Pablo,
que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo, cuando dice esto, está diciendo, hermanos, cuando yo les entregue la ayuda a los hermanos, lo cual certifica la obra de Dios en ellos, de que son sus hermanos en la fe. Cuando yo les entregue esta ayuda, cuando haya terminado mi trabajo, es entonces, dice Pablo, que voy a ir a vosotros. Y llegaré, dice, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, dice la Escritura, hermanos, que el Señor se le presentó de noche. Nuestro Señor se le presentó de noche. Hechos 23:11, y me dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Quizás, hermano, el cansancio de Pablo en sus piernas, quizás, hermanos, el agobio en sus espaldas, quizás, hermanos, el calor que hacía, porque allá no es más fresco que aquí, allá es más desierto. Y creo, hermanos, que todas las cosas que pueden afectar a un cuerpo humano pudieran de alguna manera, aunque en el caso de Pablo él estaba fortalecido y con un propósito. Decía el Pablo, hermanos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había limitación, pero había cansancio. Ten ánimo, Pablo, le dice el Señor. Así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y creo, hermanos, que esas bendiciones que dice Pablo, con las que llegaría a Roma, tendrían, hermanos, que ver con la alegría de encontrarse, de conocerse, de conversar juntos, de tener la oportunidad de informarles la obra que Dios ha hecho entre los gentiles y en otros lugares, en sus congregaciones, en sus viajes misioneros. Y además, hermanos, ¿por qué no? Ser ayudado por los hermanos de Roma en su viaje a España. En el verso 24, como mencioné antes, decía el apóstol, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Hermanos, es interesante que cuando Pablo escribe esta carta y cuando Pablo tiene anhelo de ir a España y que ya ha planeado en 2 o más ocasiones ir a España y todas estas se ven limitadas por una u otra razón, particularmente su labor en el Evangelio. Pablo anhela ir a España y hermanos, va a España, va a Roma, pero no como Pablo hubiera querido. El libro de los Hechos nos dice, hermanos, que Pablo va a España, pero va como preso, va prisionero, va a España. Y en la carta a los Filipenses dice el apóstol Pablo que sus prisiones han servido para que el Evangelio se propague aún más. Aún preso en Roma, Pablo seguía dando fruto. Hermanos, qué propósito inquebrantable de Pablo de edificar iglesias con el Evangelio donde quiera que él estuviera. Aún estando preso, aún teniendo a un hombre que lo custodiaba, a un soldado que lo custodiaba y que físicamente podía ver hoy el calzado que trae, el escudo que trae, la armadura que trae, el casco que trae. Y a los Efesios le hace referencia a esa armadura del soldado. Y aún, hermano, yo puedo pensar que el soldado le había dicho a Pablo, Pablo, ¿por qué estás aquí? Y Pablo hubiera contado por predicar la gracia maravillosa de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Creo, hermano, que Pablo no se limitó a predicarle al soldado romano. Pablo anhelaba. No había conversación en Pablo, hermano, que no girara alrededor de aquel que lo amó. Es interesante los propósitos de Pablo. Si fuera la iglesia en Jerusalén a ser el mensajero de buenas noticias y portador de una ayuda entre los gentiles, si fuera la iglesia de Macedonia y de Acaya, quienes el mensaje del Evangelio les cambió su corazón y entendieron por gracia su responsabilidad para con su prójimo. Hermanos, y la iglesia de Roma, qué edificada ha sido por la carta que Pablo les ha escrito.
Y el deseo de llevar el Evangelio a las mismas fronteras del Imperio Romano, es decir, España, siempre movieron a Pablo para agradar al Señor en su ministerio. Siempre movieron a Pablo en eso. No le importaba el sufrimiento. 40 azotes menos uno. No le importaba que tuviera hambre, que estuviera enfermo, que hubiera naufragado. A Pablo no le importaron las enfermedades ni la cárcel. Nada le impedía que su propósito se cumpliera, porque aún en la cárcel escribió 4 cartas, tremendas cartas, pero estaba preso. No le impedía, no le impedía. Pablo era movido por la gracia que él había sentido y la gracia que en él había obrado. Y hermano, déjeme decirle que la gracia que obró en Pablo es la misma gracia que ha obrado en usted y en mí. Porque al ser cristianos no hay otra gracia. Hay una sola gracia. Y esa gracia que obró en Pablo es la misma gracia que ha obrado en cada uno de nosotros como creyentes. Es la misma gracia. Y pensando en esto, hermano, volvería a preguntarte, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué te limita a cumplirlo? ¿Cómo eres, hermano, con los demás creyentes? ¿Cómo eres? ¿Eres generoso? ¿Eres misericordioso? ¿Eres capaz de ayudar más allá de tus propias fuerzas? ¿Eres capaz como los hermanos gentiles de Acaya y Macedonia? ¿Eres capaz? Mi hermano, recuerda que la misma obra de gracia que recibió Pablo es la misma obra de gracia que tú y yo hemos recibido. No hay otra, es la misma obra de gracia. Hermano, deseo de todo corazón que lo que hoy has escuchado taladre tu corazón todo el día y tu mente todo el día. Y en la semana pienses, hermano, en el que está junto tuyo, aun cuando sea ajeno, en tu trabajar diario, hermano. ¿Cómo te diriges con tu compañero de empleo? ¿Qué palabras expresas cuando estás hablando con ellos? ¿Qué actitudes? ¿Qué sentimientos? Yo creo que cuando Pablo llevó la ayuda de los hermanos de Acaya, no les dijo, ahí está esto. No, hermano. Yo creo que fue generoso, tan generoso, que si en sus bolsas había algo que dar, también los pudo agregar. Y al ver las lágrimas de los hermanos judíos, también lágrimas rodaron de sus ojos, porque amaba a los creyentes donde quiera que estuvieran. Hermano, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos a nuestro Padre eterno, hermano. Padre, por tu palabra, gracias. Por esta carta maravillosa, Señor, que nos das para edificar a la iglesia, inspirando a tu siervo, el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Mi Padre, deseo que mis hermanos y yo mismo, Señor, seamos vistos delante de los demás como deudores. Tú nos has dado una gracia maravillosa, Señor. Tú has hecho una obra perfecta en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder compartir esta obra perfecta y esta gracia perfecta con nuestros familiares. No importa que nos digan, ya cállate, papá, ya cállate, hermano, tío, sobrino, no me hables mal, me enfadas. No importa que suceda. Siempre hay una ofrenda que dar. Siempre hay una palabra que ministrar. Siempre hay algo que compartir. Ayúdame, Señor Santo, que cada uno de mis hermanos lo pueda hacer delante de su familia en su primer Jerusalén, luego en su Judea, luego en su Samaria y luego, Señor,
después del entorno de su familia, también hacerlo saber en todas partes de la tierra. Que el amor y la misericordia que tú has obrado en la vida de Pablo, en la vida de los hermanos de Acaya y de Macedonia, en la vida de los hermanos en Roma, llenos de bondad, fruto del Espíritu, también sea, Señor, para nosotros una prioridad. Que el amor, el gozo, la paz, la bondad sean, Señor, reflejados en nuestras vidas de tal manera que tengamos un anhelo por socorrer las necesidades de nuestros demás hermanos y también aún aquellos que nos pueden aborrecer. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la gracia sea con todos vosotros. Amén.